Amén. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bien. Ustedes dicen si yo les digo que yo llevo esperando esa respuesta desde la última vez que yo predicaba. O sea, es que me quedé impactado con la primera vez que lo oí, de la manera que ustedes lo dicen tan organizadamente, bien perseverando y a Cristo esperando. Amén. Pues esta mañana les traigo un tema que es bastante interesante. Es sobre las tentaciones. ¿Alguien aquí que se le haga una idea cuando yo digo las tentaciones? Para ustedes, alguien que me pueda responder o que se atreva a responder. ¿Qué son las tentaciones? Hacer algo. Esos deseos que nos tienen de hacer cosas que sabemos que no son buenas, que no nos agradan a Dios y que nos hacen daño. Así mismo es. Sí, porque hay que luchar. Exactamente. Son esas, como quien dice, la vocecita que te dice de hacer algo, como dijo la hermana, que sabes que no está bien, pero aún así lo haces. Eso es una tentación. La lectura bíblica que se encuentra en Santiago 1:12, que dice así: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Wow, hermanos, eso se oye maravilloso, sabiendo que si vencemos la tentación, que si la hacemos frente, vamos a ganar la corona de vida. Amén. La cual Dios nos va a dar cuando lleguemos al reino de los cielos. Amén. Amén. Yo les traje una pequeña introducción sobre una tentación que tuvo Jesús, unas tentaciones que tuvo Jesús cuando fue al desierto. La historia nos relata que Jesús fue enviado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el enemigo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo: escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el enemigo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Escrito está que a sus ángeles enviará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con la piedra. Jesús le dijo otra vez: escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el enemigo intentó una tercera vez tentarlo, pero esta vez la llevó a otro monte diciéndole: si tú te arrodillas ante mí, todas estas ciudades, todas las maravillas que estás viendo, serán tuyas, te las daré. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces el enemigo se fue, y ahí vinieron los ángeles que Dios mandó para que le sirvieran. ¿Qué nos dice esta enseñanza? Jesús no se dejó llevar por Satanás y ninguna de sus tentaciones, sino que estuvo alerta. Y en las tres tentaciones, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está, escrito está y escrito está. O sea que Jesús usó ¿qué para defenderse? ¿Qué usó para defenderse? La palabra de Dios. Usó la única defensa que tenemos contra las tentaciones, la usó y venció las tentaciones. Amén. Y al final su recompensa, Dios le mandó a sus ángeles para que le sirvieran y por fin comer. Entonces nosotros tenemos que saber que por más difícil que sea la tentación, tenemos que dar nuestro máximo y usar la Biblia como defensa para así vencerla. Y Dios dice que si nosotros somos vencedores en las tentaciones, nuestra vida va a ser llena,
pero llena de bendiciones. Entonces, les traigo varias maneras de cómo, varias tentaciones. Pero primero les voy a decir las dificultades que tenemos cuando caemos en una tentación. Hoy en día es más difícil caer en una tentación, vencer una tentación, ya que el mundo está bien pecaminoso. En la Biblia misma habla que el tiempo de venida de Él, que es el presente, no falta mucho para que Dios venga. Amén. Va a ser como en los tiempos de Noé. Va a estar tanto caos y tanto pecado que pocos son los que van a creer en Cristo. Pero aquí estamos. Nosotros somos los que creemos en Cristo. Nosotros Amén. somos los cristianos que quedamos. Entonces, créanme, hermano, que es más fácil vencer una tentación al principio cuando la estás recibiendo, cuando te están tentando por el oído, en la mente. Haz esto, haz lo otro. Es más fácil vencerlo en el principio que cuando ya caíste. Pero cuando ya caíste, el enemigo lo sabe y va a hacer todo lo que a él esté a su alcance para no dejarte salir. Es como una prisión. Mientras más la sigues haciendo, mientras más sigues cayendo en esa tentación, más difícil es salir. Pero hermanos, no se preocupen porque tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda en estas situaciones. Y nos dice en 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir. O sea que Dios no nos va a dar pruebas que nosotros no podemos resistir. Él sabe lo que nosotros podemos resistir y está probándonos, pero tampoco nos va a dejar que nos dificulte tanto esa tentación. Y sigue diciendo, sino que junto con la prueba les dará una salida. Amén. ¿Qué nos dará? Una salida para que puedan sobrellevarla. O sea, podemos haber caído en la tentación, podemos estar en esa supuesta prisión que estamos por seguir cayendo en esa tentación, pero ¿qué nos da el Señor? Una salida para poder sobrellevarla y entonces salir de la tentación y por fin vencerla. Entonces, Dios nunca nos va a poner nada imposible para poder combatirlo, sino que también nos da una salida. Y una cosa, hermano, ¿por qué usted cree que es tan sencillo caer en una tentación? Porque están hechas para agradarnos. Si usted no sabía, el enemigo parece que se graduó de Harvard de investigación, parece un detective. Porque él se pasa buscando en nuestras mentes a ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta, nuestra debilidad. Y entonces él busca la tentación indicada para agradarnos, por más que esté mal, para entonces así nosotros sea más fácil caer. Entonces, yo les traje 5 ejemplos de tentaciones y cómo tratar de prevenirlas. Ya que el detective siempre va a tratar de buscar nuestra debilidad. Ahora les traje cómo prevenir la tentación del detective, que es el enemigo. La primera es la tecnología. Que eso se sabe que hoy en día lo que más usamos es la tecnología, las computadoras, el celular, la tablet, etcétera, los televisores y así. La segunda es el dinero. El dinero también es una tentación muy grande, hermanos. La tercera, la mentira. La cuarta, la vanagloria. Y la 5, la envidia. Primero vamos a hablar de la tecnología. Hoy en día tenemos esa facilidad, ¿verdad? Que tenemos toda a la mano gracias a los dispositivos electrónicos. Pero gracias a esa misma facilidad que tenemos para trabajar ahí, hacer todo ahí, estudiar, leer también la palabra de Dios, también tenemos la oportunidad y la misma facilidad para ser tentados por ahí. Porque los dispositivos electrónicos sí son buenos, pero son un arma de doble filo. Pueden ser usados para bien, como también pueden ser usados para mal. ¿Y qué pasa con eso? Les voy a dar un ejemplo. Y me incluyo en esto porque yo también estoy bregando todavía con eso. La mayoría del tiempo nos la pasamos pegados ¿en qué?
en el celular, nos las pasamos. Vamos a suponer, estamos en un fin de semana y lo primero que hacemos es meternos el celular a ver qué pasa. Y dicen, un ratito nada más voy a estar en esto, a ver. Y sigue checando y sigue chequeando. Y te llega algo que hacer. Pero tú dices, ay, oye, pero esto está interesante lo que yo estoy viendo aquí. Déjame, y algo te dice a la mente, pero mira, quédate un ratito más viendo eso, está interesante, después hacer lo que tenías que hacer. Y sigues con ese pensamiento, un ratito más, hasta que pasa. Se hizo tarde y lo que tenías que hacer no lo pudiste hacer, ¿por qué? Por estar pegado al celular y con el pensamiento un ratito más. Y créanme que yo estoy sorprendido porque el celular parece un imán y nuestra mano es metal. Rápido que nosotros hacemos, ¡fuap! Se pegó. Y es más difícil despegarlo que pegarlo. Básicamente, nos pegamos al celular. Pero ¿qué pasa también con eso? Además de a veces olvidamos de toda la responsabilidad, también puede ser que nos olvidemos de Dios. Y eso no está bien. Entonces yo les pregunto, ¿habrá una manera de vencer esa tentación? Claro que sí la hay. Tenemos que negarnos y tener autocontrol. ¿Qué dije? ¿Tener qué? Autocontrol. Y pedirle ayuda a Dios. Y en este caso, antes de usarlo, tener en cuenta el tiempo que lo vamos a usar. Tenemos que saber manejar el tiempo. Tú puedes usar el celular, claro que sí, porque eso nos ayuda a muchas cosas. Como les dije, podemos trabajar, podemos estudiar de la misma palabra de Dios. Pero tienes que saber dividir tu tiempo. Y orar a Dios para pedirle, Señor, ayúdame a que ese ratito más, cuando ya tenga que salirme ahí y decir, ya no más. Voy a hacer la predicación, voy a estudiar, voy a hacer mis labores. Cuando tengas que terminar eso, pídele a Dios una oración que te ayude a dejarlo de inmediato, para así poder seguir con tu vida diaria y poder también sacar un tiempo para Dios. Y así también mejorar nuestra comunión con Él. Y si lo logras, si después de pedirle eso a Dios, logras, aunque sea la primera vez que lo lograste, dale gracias a Dios. Porque no solo la habrás prevenido la tentación, la habrás vencido. Amén. Y ya tendrás una oportunidad para ganarte esa corona de vida. Amén. Ya sabemos cómo prevenir y cómo pasar la primera tentación, que es, ¿qué? Tecnología. La tecnología. Muy bien. ¿Están despiertos? Entonces, vamos para la segunda tentación. El dinero. Muchos dicen, pero el dinero no es una tentación, diariamente se necesita para vivir. Pues sí se necesita para vivir, pero no es el dinero como tal, sino es la ambición de seguir teniendo más dinero, más dinero. Y el dinero es todo para ti, el amor al dinero y el mundo. Esa es la tentación, seguir teniendo más dinero no importa qué. Hay 3 personajes bíblicos que el enemigo le puso esa tentación del dinero. Los primeros 2 fueron un matrimonio. Y ahora les puedo pedir un favor, a ver si lo podemos buscar en Hechos, en la Biblia, Hechos 5, versículos 1 al 11. Y le voy a pedir a alguien que si me lo pueda leer, para así escuchar lo que dice ahí. Hechos 5, versículos 1 al 11. Léelo. En cambio, un hombre llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una posesión. Y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste en eso tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasadas unas 3 horas, entró su esposa sin saber lo que había sucedido.
Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella respondió, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu Santo del Señor? El Espíritu del Señor. A la puerta están los pies de los que han sepultado a su esposo y te sacarán aquí. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta, la sacaron y sepultaron junto a su esposo. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias por leerlo, hermana. Wow, qué difícil palabras de oír, ¿verdad? O sea, ellos habían hecho una promesa a Dios, que iban a dar toda la ganancia de esa venta que ellos habían hecho, de esa posesión que ellos tenían. Pero ¿qué pasa? Al final ellos le mintieron a Dios, porque se quedaron con un poquito del dinero y le mintieron al Espíritu Santo, no al mundo, no a los que recogían los diezmos ni a nadie de ellos, a Dios, porque ellos le habían hecho una promesa y la rompieron por la ambición de quedarse con un poquito del dinero, por la tentación de decirle, pero quédate con un poco del dinero, eso no va a afectar a nadie. Pues no, hermano. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué decía ahí? Expiraron. Al oír esas palabras, fallecieron. ¿Por qué? Porque uno no debe mentir al Espíritu Santo. Uno está comprometiéndose a sí mismo con el Espíritu Santo y al final uno engañó al Espíritu Santo. Y eso no está para nada bien. Pero, pues ahí vemos un ejemplo de la tentación del dinero que salió mal, que no salieron de esa tentación. Pero ahora vamos a ver otro personaje que también fue tentado por el enemigo, que se encuentra en Mateo 9, versículo 9. ¿Alguien que me lo pueda leer? Por favor. Mateo 9, versículo 9. Cuando Jesús salía de allí, vio en la oficina de los tributos a un cobrador de impuestos llamado Mateo y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Amén. Ahí podemos ver la historia de Mateo. Que él estaba en dónde sentado, en una mesa de cobrar impuestos. O sea, en ese tiempo ellos eran reconocidos por robar. Porque ellos cobraban el dinero que debían, pero cobraban un chin más para ellos quedarse con eso. ¿Sí o no? Entonces, ellos tenían esa mala fama. Pero Jesús, al verlo ahí, tuvo misericordia y le dijo, ¿qué le dijo? Sí. Ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Lo siguió. ¿Qué hizo? Venció la tentación. La tentación le decía, podría haberle dicho, me imagino yo, no, quédate aquí porque puedes seguir ganándote el dinero, puedes seguir aquí cobrándole a la gente, qué sé yo, pero él decidió seguir a Jesús. Entonces, prefirió a Jesús venciendo la tentación. Debemos ser como Mateo, mis hermanos, por más tentados que seamos, por más tentaciones difíciles que tengamos de amar al mundo o al dinero, debemos ser como Mateo, cuando Jesús nos diga, ven y sígueme, lo que hagamos sea seguirlo y vencer la tentación, así estar con él en el reino de los cielos. Amén. Y ganarnos la corona de vida. Amén. Tenemos que seguirlo. Entonces, ahora vamos para la mentira. La mentira, pues, es uno de los pecados más comunes y más dañinos, porque no están solo mintiendo a la otra persona, sino a ti también. Entonces, hay gente que cree que por decir una mentirita blanca, entre comillas, no es tan malo, pero sigue siendo igual de malo que una mentira grande o una mentira regular, del mismo normal. Hay personajes bíblicos que han dicho mentiras, pero quiero resaltar a uno, Pedro. ¿Qué era Pedro? Un apóstol de Jesús.
y mintió sobre que no lo conocía cuando estaban en el tiempo de que Jesús iba a ser crucificado. ¿Cuántas veces lo negó? No una, ni dos, 3 veces lo negó. Pero aún así, Dios lo perdonó y él se arrepintió. Amén. Pero no en ese orden. Primero tú tienes que arrepentirte de corazón para que Dios te perdone. Y créeme que lo va a hacer, hermano, porque Dios es tan amoroso y tiene una misericordia tan grande Amén. que no hay corazón sincero que Él no pueda perdonar. Entonces, básicamente, hermano, hay verdades que sí duelen, hay verdades que cuesta decirlas por o valor sentimental o por el bienestar de otra persona. Pero es mejor ser sincero que ser un mentiroso. Porque a la larga, si se descubre quién es el que va a quedar mal, nosotros, el que la dijo, va a quedar mal. Entonces, por eso debemos estar pendientes de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca, saber cómo controlarlo y saber cómo ser honestos, decir la verdad. Y hoy en día, voy a poner un poquito de política que se está hablando un montón últimamente, estos días. ¿Qué está pasando con Venezuela? ¿Qué quieren con Maduro? Él le mintió al pueblo, sabiendo que las estadísticas estaban en su contra, le mintió al pueblo haciéndolas pasar por su favor. Y eso lo podemos ver demasiado mal, sabiendo el poder que él tenía, el cargo que él tenía, lo mintió. Pero Jesús, con el cargo que él tuvo, al sacrificarse por todos nosotros, él no habló con mentiras. Él habló con verdad y nos trajo sanación y salvación al mundo. Amén. Entonces, debemos dejar la mentira y cuando seamos tentados, prevenirla orando a Dios y pedirle que nos ayude a hablar con verdad para ayudar al mundo y hablarle sobre su palabra, su amor y su misericordia. Para que así todos tengan la misma oportunidad de nosotros de ser salvos y tener ¿qué? ¿La corona de qué? De la vida. ¿Por qué yo menciono mucho la corona de la vida? Porque ese es el mejor regalo que Dios nos va a dar cuando estemos allá en el cielo. Amén. Y yo quiero que todos nosotros los que estemos aquí, hermanos, tengamos la corona de vida cuando Jesús venga en gloria. Amén. Ya pasamos la mentira y ahora vamos con la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Exaltarse a sí mismo. Es tú ir por la vida quitándole el valor a los otros y poniéndotelo a ti. No valora a la gente, nada más que a ti mismo. Y eso significa que no eres humilde. O sea, si nos dejamos llevar por la tentación de la vanagloria, no seremos humildes. En la Biblia habla mucho que para ser un buen siervo de Dios debemos ser humildes y no ser orgullosos. Y ser humilde no es tener poco, sino con lo poco que tú tienes aún así, ofrecerles a otros y darles a otros el mismo trato que tú mereces. Entonces, en la Biblia habla de eso. En Salmos 138, versículo 6 dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Qué dice? Que toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. O sea, que para ser un buen siervo de Dios, para ser un buen cristiano debemos ser humildes. Saber nuestra necesidad y la de otros también. Así que a Dios le gusta la necesidad y le gusta que seamos dadivosos con lo poco que tenemos y no dejarnos llevar por la tentación de la vanagloria. Un buen ejemplo de humildad, hay un relato en la Biblia que habla de una señora, una ancianita, que fue a la iglesia y cuando tocaban dar los diezmos en la ofrenda, ella no tenía nada más que 2 moneditas. Entonces, si a ti te quedan 2 moneditas y no tienes ni comida, ni agua, ni nada para comer, entonces ella las dio, porque tenía fe de que esas 2 moneditas le servirían a alguien más que tuviera más necesidad. Ella a pesar de eso las dio, y Dios la reconoció y dijo que estaba bien su humildad, era muy humilde y la recompensó.
y dio una enseñanza sobre eso, porque los otros hermanos de la iglesia, que tenían muchas riquezas, daban el dinero nada más para exaltarse a sí mismo y decir, ah, yo di esta cantidad de dinero, ¿cuánto tú diste? Ah, hice esto, ¿qué tú hiciste? Nada más para hacer eso. Pero ella, sabiendo que tenía tan poco, aún así lo dio porque tenía fe, Amén. tenía esperanza de que Dios le iba a suplir. Dios apreció esa humildad. Y entonces esa enseñanza nos dice que debemos ser humildes y no pensar en exaltarnos ni a nosotros mismos, sino también pensar en el prójimo. Ser dadivoso, no importa qué, ser misioneros por el mundo y dar un mensaje de Dios. Entonces, hay mucho hoy en día se ha hablado de lo que es la envidia, ¿verdad? La envidia, primero le puedo hacer una pregunta, hermano. ¿Cuál fue uno de los personajes bíblicos más reconocidos por la envidia? Uno de los personajes bíblicos que tuvo la mayor envidia. Saúl. Saúl. ¿Y otro más que fue envidioso? Ahí. Caín. Y el que yo quiero decir es el enemigo. ¿Tuvo envidia de quién? De Dios. Teniendo su propio cargo bien importante, quiso tener envidia de Dios y por eso es que cayó. Y entonces Dios lo expulsó del cielo. Pero también voy a hablar de Caín. Porque la envidia de Caín no fue tan sencilla que digamos, porque él tuvo envidia de su hermano, porque Dios pidió un sacrificio, pidió un cordero para que se lo entregaran a él como sacrificio. Entonces, Abel, que era su hermano, entregó el sacrificio bien, pero ¿qué pasa con Caín? Él quiso hacer lo que le dio la gana, en pocas palabras. Entonces él dijo, bueno, yo creo que a Dios le va a gustar más los mejores frutos que yo tengo del huerto, así que déjame coger esto aquí, esto acá y esto acá, y en una canasta para allá. Y cuando Dios pidió el sacrificio, el de Abel fue aceptado y el de Caín no. ¿Por qué no? Porque no cumplía con lo que Dios pidió. Entonces Caín el perezo sintió envidia, sintió molestia porque el de su hermano sí fue recibido, pero el de él no. ¿Y a qué punto llegó esa envidia? A matar a su hermano. Ahí podemos ver a qué tan lejos puede llegar la envidia. De, pero él recibió eso y yo no, pero yo lo quiero. ¿A qué punto puede llegar eso? Entonces, la envidia es una tentación más grande de lo que pensamos. Porque cuando nosotros tenemos envidia de alguien, puede llegarnos al oído, pero mira, ve y quítaselo. Ve y róbalo, tú lo mereces más que él. Y no es así. La envidia puede llegar a hacernos cometer atrocidades. Lo que debemos hacer para prevenirlo es saber que nosotros tenemos algo más grande que todas las cosas existentes. Algo más importante que todo, que es el amor de Cristo Jesús. Amén. No hay nada que se compare a esa cosa, a ese amor. O sea, las cosas materiales no tienen valor comparado con el amor de Cristo Jesús. Y ese amor lo podemos compartir. Es tan grande que nos ama a todos por igual. No hay envidia que tener, porque todos somos amados por el Señor de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Entonces, para prevenir la envidia tenemos que tener en cuenta de valorar a otros, valorar sus triunfos y saber reconocer cuando otros tuvieron algo. Y así nos ganamos ese respeto mutuo, para no tener envidia. Y así también podremos repartir el amor de Cristo y así todos podremos estar en el reino de los cielos con la corona de vida. Amén. Entonces, las tentaciones son muchas y a veces muy difíciles.
pero con Dios no hay nada imposible. Y antes de terminar, quiero repasar todas las tentaciones que yo dije y cómo podemos prevenirlas para no ser tentados y cómo podemos vencerlas. La primera, ¿cuál era? La tecnología. ¿Cómo podemos prevenirla y cómo podemos vencerla? Podemos prevenirla orando a Dios para que nos dé la sabiduría para saber manejar el tiempo. Y podemos vencerla habiéndolo manejado y habiendo dejado de estar tan pegado a eso. La segunda tentación, el dinero. Tenemos la prevención es tener que despegarnos de las cosas del mundo, saber que lo material no es tan importante como estar en el reino de los cielos con Dios. Amén. Y así también estar con Él. Y lo que siempre es importante para todos, lo que siempre nos va a ayudar, que es sinónimo en todas las tentaciones, es la Biblia, que es nuestra única defensa contra eso. Amén. Y la oración. La mentira, para prevenirla debemos ser honestos y pensar antes de lo que vamos a decir. Pensar antes de actuar. Y llevar la verdad al mundo sobre el amor de Cristo. La vanagloria, debemos pensar también que otros tienen el mismo valor que tú. Que todos merecemos el mismo amor de Cristo que tú. Porque todos somos igual de amados que por Cristo. La envidia, debemos valorar a los otros y sus triunfos, sabiendo que ellos se lo ganaron justamente. Y también saber que nosotros tenemos el amor de Cristo, que es más valioso que todo. Amén. Todo lo existente no tiene comparación con el amor de Cristo. Y ahora, les quiero preguntar algo. Cuando Jesús nos pida seguirlo, ¿qué vamos a hacer? Seguirle, sigámosle. Seamos humildes y respetuosos con los demás, para así hablarles con la verdad. Debemos estar aferrados a Dios para pasar las pruebas y prevenirlas, para pasar las tentaciones. Debemos hablarle a todos por el mundo, sabiendo cómo pasarlas nosotros, aunque las tengamos todavía. Debemos también enseñarles de cómo pasarlas. Debemos decirle, ten cuidado con las tentaciones, ora a Dios, lee la Biblia para saber cómo manejarla y decirle, un escrito está el enemigo, Amén. para salir de la tentación y vencerla. Amén. Porque Dios siempre nos va a dar salida. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo esta mañana y vencer las tentaciones? Amén. Para culminar, quiero tener un pasaje de el libro de El Ministerio Cristiano de Elena G. de White, que dice: cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolver vuestra alma, mirad hacia el punto en que vistes la luz por primera vez. Descansad en el amor de Cristo y bajo su cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar el corazón, cuando la culpa oprime el alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anula el espíritu, acordaos de la gracia de Cristo. Basta para vencer el pecado y desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador, entregamos en la región de paz. Hermanos, acuérdense de tener a Cristo siempre para vencer las tentaciones y ganarnos la corona de vida. Amén. Que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Amén. Permítenos esta mañana, Señor, poder confrontar las tentaciones, Señor, y poder salir de ellas, Señor. Amén. Gracias por darnos una salida, Señor. Gracias por estar ahí. Gracias por tu amor, Señor. Permítenos ser humildes, Amén. ser respetuosos y llevar tu nombre y tu palabra por el mundo. Amén. Cuídanos esta mañana y danos una bendición especial a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.